Ya. Nuestro tema del día de hoy vamos a hablar el reordenamiento, el régimen constitucional y legal que tiene que ver con los recursos naturales en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Ahora, para hablar de este tema, debemos entender qué son los recursos naturales. Y los recursos naturales son aquellos bienes tanto energéticos como materiales, de los cuales el hombre se vale para que pueda sobrevivir. Estos recursos son aquellos que la naturaleza nos ofrece. Puede ser el sol, el aire, el agua o la tierra. Ahora, para entender esto, vamos a basarnos en la siguiente, que a fin de identificar los fundamentos y bases de estos teóricos de dicho régimen y que permite explicarnos desde un punto de vista jurídico las potestades que el Estado y los derechos de los particulares sobre estos recursos que según nuestra Constitución son patrimonio de la nación. Ahora, para hablar de esto es que vamos a guiarnos de qué dice nuestra Constitución Política del Perú y nos habla en su artículo 66 de estos recursos naturales, los cuales los recursos naturales son renovables y no renovables y que son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Es decir, que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, o sea, se le otorga a los particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Eso es lo que nos habla el artículo 66 de nuestra Constitución Política. Ahora, también podemos decir que estos recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural y que se encuentran protegidos, o sea, que no se encuentran alterados por la actividad humana, ya que ningún ser humano lo puede alterar, ¿no? Ahora, también nos habla una ley que protege estos recursos naturales, la ley 28621. 26821. Esta ley nos habla en su artículo 4 que los recursos naturales son contenidos en su fuente y son estos, pueden ser renovables y no renovables, son patrimonios de la nación. Los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos en la forma establecida en la presente ley son del dominio de los titulares de los derechos concebidos sobre ellos. Gracias. Continuando con la exposición, el tema que vamos a tocar es la regulación sectorial de los recursos naturales en el Perú. Según el artículo 3 de la LOR, se considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, tales como las aguas, el suelo, la diversidad biológica, los recursos hidrocarburíferos, la atmósfera, minerales, el paisaje natural. Los recursos hídricos los encontramos en la ley 29338. Después también tenemos en un segundo momento tenemos lo que es la ley orgánica de los hidrocarburos, que es la ley según Decreto Supremo 042-2005. Después tenemos la Ley General de la Minería, que es el Decreto Supremo 014-92. También tenemos la Ley General de la Pesca, que es según el decreto Ley número 25977. Y también, en quinto y último lugar, tenemos lo que es la Ley Forestal, que es la número 29763. Todo esto para decir, en resumidas cuentas, lo siguiente por el tiempo. Es que, como dijimos en un momento, los recursos naturales es el agua, tenemos los hidrocarburos, minerales, pesca, el forestal, el aspecto radioeléctrico. El régimen, pues, el agua, por ejemplo, es patrimonio de la nación, es un bien de uso público, el Estado ejerce dominio inalienable e imprescriptible. Para ello, para hacer uso de este se necesita pues licencia, permiso, una autorización. Para los hidrocarburos son in situ, de propiedad del Estado, el cual ha transferido la propiedad de los recursos extraídos de Perú Petro. Para su uso se requiere un contrato de licencia o contrato de servicio. Para los minerales, pues los recursos minerales pertenecen al Estado. El Estado ejerce un derecho de propiedad inalienable e imprescriptible. Para su uso se necesita una concesión minera, la exploración y explotación de minerales.
La pesca, más que todo nos basamos en los recursos hidrobiológicos, son patrimonio de la nación. El Estado es el encargado de la regulación, del manejo y explotación de los recursos hidrobiológicos. Para su uso se necesita lo que es una concesión, una autorización, permiso y licencia. Luego tenemos lo forestal, que es el recurso forestal pertenece a la nación y el Estado ejerce dominio eminente sobre estos, así como sobre los frutos. Para su permiso se necesita la concesión o un permiso. Y por último, el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación. El Estado ha personificado en el ministerio, se encarga de la administración y atribuciones, la asignación y el control de este recurso. Se necesita igual una concesión o una autorización para que se haga el uso del mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Para finalizar, vamos a hablar sobre las teorías que explican el rol del Estado sobre los recursos naturales. La patrimonialista. Esta considera un derecho de propiedad sui generis del Estado sobre los recursos naturales. Va a estar sustentado en una interpretación literal de las normas, que va a reconocer que los recursos naturales pertenecen al Estado, es decir, son propiedad del Estado. La teoría patrimonialista se basa en la soberanía para sustentar el otorgamiento del dominio de los recursos naturales al Estado. El dominio estatal sobre los recursos naturales se va a limitar al otorgamiento de concesiones a particulares para su aprovechamiento. El Estado no se va a comportar como propietario de estos recursos, sino como un administrador, con poderes para disciplinar su uso y su protección, pero sin tener facultades de libre disposición de ellos. Teoría del dominio eminente, sustentado por Vergada, que nos dice que los recursos naturales, al ser concedidos a los particulares, van a pasar a ser propiedad privada, es decir, regidos por el derecho privado. Así el Estado se mantiene como titular de un dominio eminente. No hay una perspectiva privatista, sino que va a estar asociado a la idea de una soberanía estatal o poder de autoridad del Estado sobre los recursos naturales. Es decir, si los peruanos no se ponen de acuerdo para decidir sobre los recursos naturales, el Estado va a asumir este rol. Dominalista o del dominio público, en el cual nos dice que los bienes estatales tienen una clasificación de dominio público y de dominio privado. En tal caso que tenemos que el dominio público sobre los bienes van a ser afectados directa e inmediatamente al uso o servicio del interés público. Los bienes de dominio público van a estar, destinados al uso público, ya sea playas, plazas, parques, infraestructura, cuya administración, conservación y mantenimiento le van a corresponder a una entidad. Y segundo, también como un soporte de servicio público, vale decir escuelas, hospitales, estadios. Según el artículo 73 de la Constitución, nos dice que estos tienen un carácter inalienable, es decir, que van a estar excluidos del tráfico privado, no van a poder ser objeto de acto de disposición o gravamen, y también van a tener un carácter imprescriptible, en el cual no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva del dominio. Es decir, que los recursos naturales no son de derecho público, sino que como parte del patrimonio de la nación, el Estado tiene un dominio inminente. Y luego tenemos la última teoría, correspondiente a la teoría de la publicatio minera, que nos dice que su finalidad es la regulación de los recursos naturales. No es que posibilite que el Estado se apropie de la riqueza natural, sino de cumplir con el fin del interés público y regular el acceso a los particulares a tal riqueza para su mejor aprovechamiento. Es decir, que el Estado va a regular la actividad desarrollada por los particulares respecto a los recursos naturales. Gracias por su atención.